La llamada Edad de Oro de España suele recordarse como una época de logros impresionantes. España tenía ejércitos poderosos, tesoros sin fin, escritores y pinturas famosas, parecía imparable. Pero detrás de la superficie bañada en oro había un problema. El mismo tesoro que construyó el Imperio de España también lo haría caer. Cuando Cristóbal Colón regresó de sus viajes a finales del siglo XV, le había abierto la puerta a un mundo completamente nuevo a España. En 1500, España dominaba un gran imperio que abarcaba México, Panamá, Bolivia, Perú, Chile, Cuba y otros territorios. España, a diferencia de otros rivales europeos, logró el premio mayor. Sus colonias contenían enormes depósitos de plata y oro. La corona española no perdió el tiempo. Para finales del siglo, las autoridades coloniales habían extraído más de 180 toneladas de oro y unas increíbles 16,000 toneladas de plata. Todo estaba estrictamente controlado y enviado a casa usando las famosas flotas del tesoro. Cada año, 2 grandes convoyes partían de puertos españoles como Sevilla y Cádiz. Los barcos exportaban productos europeos como papel, libros, vino y ropa. Tras cruzar el Atlántico, se separaban. Una flota iba al norte a México y otra al sur a Argentina y Chile. Cuando regresaban, sus bodegas iban repletas de madera, azúcar, chiles, tomates, gemas, perlas y, lo más importante, montañas de plata y oro. Las flotas, escoltadas por buques de guerra, solían superar a piratas y tormentas y la mayoría de los convoyes lograba pasar. Cuando atracaban de regreso en España, multitudes se reunían para ver cómo los tesoros llegaban al reino. La corona cobraba el 20% de impuesto llamado quinto real. Ese dinero financiaba el tesoro real, ejércitos, castillos, palacios y catedrales. Por un tiempo, parecía que España había encontrado una fuente de energía ilimitada. Los resultados fueron espectaculares. España se volvió la superpotencia europea. Sus ejércitos combatieron en el Mediterráneo, los Países Bajos y América. Su armada patrullaba los mares. La cultura española floreció. Los nobles y los reyes patrocinaron nuevos edificios, nueva música y nuevo arte. Escritores como Miguel de Cervantes, quien creó Don Quijote, le dieron a España una literatura que perduraría por siglos. Para el resto de Europa, parecía que España había descubierto el secreto de la riqueza infinita. Pero el oro, como los molinos de viento de Don Quijote, podía ser engañoso. Sin embargo, España había caído en una trampa peligrosa. Había llegado a depender por completo del oro y la plata importados. ¿Para qué molestarse en producir tus propios bienes cuando podías comprarlo todo con tesoros del extranjero? Otras naciones no cometieron ese error. Inglaterra, Francia y los Países Bajos tenían colonias y usaron su riqueza para fortalecer sus industrias nacionales. Ellos construyeron talleres, invirtieron en la agricultura y desarrollaron la manufactura. España hizo lo contrario. Los monarcas y nobles españoles preferían importar todo lo necesario. Las industrias colapsaron. Despidieron a los trabajadores, los agricultores dejaron sus tierras y la economía española quedó vacía. Después llegó la Inquisición. A inicios de 1500, España expulsó a más de 150,000 judíos y musulmanes. Muchos de ellos eran banqueros, comerciantes y artesanos. Al expulsarlos, España perdió industrias como acero, vidrio y textiles que habrían sostenido su economía. Con menos bienes y abundante oro y plata en el mercado, los precios subieron mucho. A esto se le llamó la revolución de los precios. Los salarios no subieron al ritmo del costo de vida, empobreciendo a los españoles. Muchos abandonaron las ciudades y trataron de ganarse la vida en el campo. Se suponía que el oro haría rica a España. En cambio, hizo la vida más difícil para la gente común, gastar de más y excederse. Los problemas continuaron tras la inflación. Los gobernantes de España gastaban como si el oro fuera infinito. Llegaban abundantes artículos de lujo, porcelana fina, especias y piedras preciosas. Palacios surgieron en todo el país. Y también estaban las guerras. El trono español pasó a manos de la poderosa dinastía de los Habsburgo. Y con ellos llegaron interminables ambiciones dinásticas. El emperador Carlos V, gobernante de España y gran parte de Europa Central, soñaba con mantener un solo gran imperio. Él dijo: «Hablo español con Dios, italiano con mujeres, francés con hombres y alemán con mi caballo». Fin de la cita. Carlos y sus sucesores llevaron a España a guerras contra Francia, el Imperio Otomano, la Reforma Protestante y las provincias rebeldes de los Países Bajos. Estas guerras fueron costosas. Para pagarlas, España pidió grandes préstamos a las grandes familias bancarias de Europa. Pedir préstamos creó otra trampa, ya que se pagaban con oro americano, a menudo incluso antes de recibirlo. Si una flota se perdía en tormentas o era capturada, las finanzas de España colapsaban.
La monarquía incumplió el pago de sus deudas en 3 ocasiones solo durante el siglo XVI, en los años 1557, 1575 y 1596. La reputación de España empeoraba cada vez más. El imperio tenía ambiciones globales, pero su economía ya se desmoronaba. Grietas en la armadura. En 1600 los problemas de España ya eran evidentes. Los funcionarios coloniales y las élites locales desviaban más tesoros antes de que llegaran a España. El contrabando se volvió común. La corrupción estaba por todas partes. Los rivales de España también se volvieron más audaces. Piratas franceses e ingleses acechaban los mares. Los rebeldes holandeses atacaban barcos españoles, pero la mayoría de las flotas aún llegaba a puerto. En 1628, el almirante holandés Piet Hein realizó una de las incursiones navales más audaces contra la línea vital de España. Frente a la costa de Cuba, capturó toda una flota de tesoros en la bahía de Matanzas. Los neerlandeses se llevaron la plata a casa triunfantes, mientras España se tambaleaba por el impacto. Estos eventos debilitaron el control de España sobre su riqueza. Además, la llegada de plata robada o contrabandeada desestabilizó los mercados europeos. En otros países los precios subieron, pero a diferencia de España, estas economías se adaptaron. Inglaterra aprovechó para fortalecer su industria textil, sentando así las bases de la revolución industrial un siglo después. España, adicta al oro, no pudo seguir el ritmo. Cuando se acabó el oro, el golpe final fue el más sencillo. A mediados de 1600 las minas comenzaron a agotarse y las vetas más ricas de plata y oro ya se habían terminado. Extraer lo que quedaba implicaba excavar más hondo y a un costo mayor. Al bajar la producción, España perdió su fuente de vida y sin metales preciosos, su economía colapsó. Las importaciones bajaron y las industrias locales no pudieron sustituirlas. La inflación, la deuda y la corrupción dejaron a España incapaz de recuperarse. Mientras tanto, las colonias se habían vuelto mucho menos dependientes de España. Las economías locales en México y Perú se fortalecieron, produciendo alimentos, ganado y artesanías para sí mismos. Muchos miembros de la élite colonial desviaban en secreto la plata, lejos de España y hacia sus propios bolsillos. Poco a poco, esta autonomía dio origen a los movimientos independentistas que luego se extenderían por toda Latinoamérica. De regreso en Europa, España perdió fuerza. Su ejército disminuyó y su armada dejó de dominar los mares. Inglaterra y Francia tomaron la delantera, convirtiéndose en las nuevas superpotencias del continente. Decadencia real. La dinastía de los Habsburgo, que en su momento gobernó la mitad de Europa, colapsó bajo el peso de su propio imperio. El último rey Habsburgo de España, Carlos II, era enfermizo y no tuvo hijos. Cuando murió en el año 1700, el trono español pasó a la dinastía Borbón de Francia. Los nuevos gobernantes quedaron horrorizados con lo que encontraron. España tenía una gran deuda, sus industrias en ruinas y sus colonias inconformes. El que alguna vez fue un poderoso imperio, era ahora una sombra de sí mismo. La ironía no podía ser mayor. El oro que dio poder mundial a España también la destruyó. Cosechas lo que siembras. La historia de España muestra que basar la riqueza solo en tesoros es riesgoso. España malgastó su oro americano en guerras, lujos e importaciones, descuidando agricultura, manufactura y a su población. Cuando se acabó el oro, también se acabó el futuro de España. Otras naciones aprendieron lo opuesto. Inglaterra, Francia y los Países Bajos usaron su riqueza colonial para crear industrias duraderas. Soportaron la inflación, pero se adaptaron. En los siglos venideros llegarían a dominar el comercio y la industria globales. Para España, su época dorada terminó de manera irónica. Lo que parecía una bendición y un tesoro sin fin del otro lado del mar, terminó siendo una maldición. España cosechó lo que sembró, demostrando que a veces demasiado oro puede ser el tesoro más peligroso de todos.